Naturalización del sistema de marca y desarrollo de la idea de grupo natural. Pero la idea de clasificar según criterios somatomorfológicos, de hecho, tienen fecha de origen y es reciente, el siglo XVIII, de una asociación coyuntural entre relación de dominación económica y rasgos físicos, nació un nuevo tipo de marca, el color, que conoció una gran fortuna. Los desarrollos ulteriores le harán pasar por el estatus tradicional de emblema al designo de una naturaleza específica de los actores sociales. Entonces, se comenzaron a crear taxonomías que luego serían calificadas progresivamente como naturales. Esta naturalidad no era evidente al principio, cuando la preocupación formal indudablemente prevalecía. Las taxonomías se transformaron en sistemas de clasificación según una marca morfológica donde se supone que esta última precede a la clasificación, cuando en realidad son las relaciones sociales de poder que crearon el grupo sobre el que la marca, en razón de esta misma relación social, será vista y colocada. Las taxonomías también sirvieron como anclaje para el desarrollo de la idea de raza, pero fue poco a poco como se desarrolló el endodeterminismo sobre el esquema de la marca, bastante clásico en sus inicios. Sea como fuere, la marca morfológica no precede a la relación social más que la inscripción con hierro candente o el tatuaje de un número. Aludí más arriba al tráfico triangular y al papel que jugó la zona de extensión espacio-temporal de tal proceso. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, la captación de mano de obra para América, limitada a una región del mundo, el Golfo de Guinea y África Oriental, con exclusión de Europa, juega un papel catalizador en la formación de la noción de raza. Y esto sucede a través de la clásica marca. En esas circunstancias, los azares de la historia económica proporcionan una forma ready-made, pero precisamente el proceso de selección de esclavos ya estaba en marcha desde hacía aproximadamente un siglo, cuando entraron en juego las primeras taxonomías que incluían caracteres somáticos. La marca siguió a la esclavitud y de ninguna manera precedió al grupo de esclavos. El sistema esclavista ya estaba constituido cuando se decidieron a inventar las razas. Y ese sistema se desarrolló a partir de algo muy diferente a la apariencia somática de sus actores. Es desgarrador ver tantos buenos espíritus en esa época, tal como hoy en día, preguntándose por las razones que podrían existir para reducir a los negros a la esclavitud. El desprecio, piensan, la visibilidad, qué sé yo. Pero ningún negro fue reducido a la esclavitud. Fueron hechos esclavos, que es muy diferente. Se buscan y se esgrimen todas esas extrañas razones como si ser negro existiera por sí mismo, fuera de cualquier razón social para construir dicha forma, como si el hecho simbólico se impusiera por sí mismo y pudiera ser una causa. Pero la idea de reducir a los negros a la esclavitud es una idea moderna, que surgió en una coyuntura específica donde el reclutamiento de esclavos, que inicialmente eran negros y blancos, se fue focalizando. Se tomaban esclavos en cualquier lugar donde se podía y en función de las necesidades. Luego, en un determinado momento histórico, de manera progresiva, desde finales del siglo XVII, los esclavos dejaron de reclutarse en Europa porque a partir del desarrollo de la industrialización, su fuerza de trabajo era necesaria en el lugar. Como corolario, los esclavos fueron tomados en su totalidad de una determinada y relativamente limitada región del mundo, constituyendo uno de los polos del tráfico triangular.
En el periodo de reclutamiento euroafricano no existía todavía un sistema de marcación distinto al practicado para este uso, marcado con hierro, por lo que a fortiori tampoco se reflexionaba sobre la naturaleza somatofisiológica de los esclavos. Esta reflexión solo intervendrá posteriormente con la marcación a partir del propio signo somático. Las taxonomías precedieron a las teorías racistas. De la naturaleza de los explotados. Durante los siglos XIX y XX hubo, y además hay, muchos investigadores que buscaron una naturalidad de las clases y grupos explotados. De ahí la suposición y la afirmación de una particularidad de la clase obrera en materia genética y biológica expresada bajo la forma de una inteligencia menor, que fue y continúa siendo uno de los puntos fuertes del discurso naturalista. Esta opción encuentra fuertes oposiciones. También hay que decirlo, puede ser incluso censurada. Sin embargo, la censura solo interviene respecto de la parte masculina blanca y metropolitana de la clase explotada. Cualquier censura o vacilación desaparece en cuanto se trata de la parte femenina o de la parte inmigrante o de la parte neocolonizada en las relaciones estructurales de explotación. La naturaleza es la naturaleza, ¿no es así? La obsesión de la marca natural proclama como el origen de las relaciones sociales estructurales funciona hoy con seguridad. No lo hace con la misma facilidad en todas las circunstancias, pero cualesquiera que sean los rodeos de la argumentación, se supone que la marca natural es la causa intrínseca del lugar que ocupa un grupo en las relaciones sociales estructurales. ¿En qué se diferencia esta marca natural de la marca vestimentaria o inscrita en el cuerpo que conocían las sociedades premodernas? En que la vieja marca se reconoce como impuesta por las relaciones sociales estructurales. Se reconoce como una de sus consecuencias, mientras que la marca natural pretende no ser marca, sino el origen mismo de estas relaciones. Serían las capacidades internas, por lo tanto naturales, las que determinarían los hechos sociales, lo que equivale a la idea de determinismo endógeno en las relaciones humanas, idea propia del pensamiento científico mecanicista. En definitiva, la idea de grupo natural moderna es la síntesis movediza de dos sistemas. El sistema tradicional de la marca, puramente funcional, en cuanto que no tiene ninguna implicación endógena y en tanto que no es ni más ni menos que el marcado de ganado. Y el sistema determinista arqueocientífico, que ve en cualquier objeto una sustancia que segrega sus propias causas, que es en sí misma su propia causa. En el caso que nos concierne, el objeto aquí es el grupo social, y se supone que sus prácticas provienen de su naturaleza específica. Por ejemplo, es la naturaleza de las mujeres la de limpiar la mierda, proposición que se lee casi en todas partes del mundo. Las mujeres son mujeres, es un hecho natural. Las mujeres limpian la mierda, es su naturaleza la que las invita a hacerlo. Y además, en base a esta especialización de origen genético, no les disgusta, lo que es una buena prueba de que para ellas es natural. Del mismo modo, en los Estados Unidos, es la naturaleza de los negros no trabajar. Los negros son negros, es un hecho natural. Los negros son desempleados. Es porque su naturaleza los lleva a eso y además son perezosos y no quieren hacer un carajo, lo que demuestra que el desempleo es natural para ellos y así sucesivamente. Excepto que a las mujeres no les gusta más la mierda que los varones. Es decir, no les gusta en absoluto, y que a los negros no les gusta trabajar menos que a los blancos, es decir, no más, se trata de juicios apresurados sobre sus estados de ánimo. En cambio, en lo que tiene que ver con las prácticas reales de los grupos de mujeres y niggers,
la limpieza, el desempleo, en lo que tiene que ver con los hechos, es correcto. Las mujeres limpian la mierda y ser negro te condena al desempleo, pero la relación entre los hechos es falsa. La idea espontánea de naturaleza introduce una relación errónea entre los hechos. Cambia el carácter mismo de estos hechos y lo hace en una dirección determinada. La naturaleza viene a enunciar la eternidad de los efectos de ciertas relaciones sociales de poder sobre los grupos dominados, no la perpetuación de estas relaciones en sí mismas, en las que nadie quiere fijar los ojos, y esto es muy comprensible. Son como el sol, queman, sino la eternidad de sus efectos, la eternidad del desempleo y de la mierda. Tal es precisamente el quid de la cuestión. Una relación social estructural, en este caso una relación de dominación, de fuerza, de explotación, la que segrega la idea de naturaleza. Se considera como el producto de rasgos internos del objeto que sufre la relación, rasgos que se expresarían y revelarían en prácticas específicas. Hablar de una especificidad de razas de los sexos, hablar de una especificidad natural de los grupos sociales, es decir, de manera sofisticada, que una naturaleza particular es directamente productora de una práctica social y desconocer la relación social que esta práctica actualiza. En suma, es un pseudomaterialismo. Ahora bien, la idea de naturaleza de los grupos en presencia evacúa el conocimiento de la relación estructural fáctica al concentrar primero la atención y luego la explicación en rasgos aislados, fragmentados, supuestamente intrínsecos, eternos, que serían directamente las causas de una práctica en sí misma puramente mecánica. Es así como la esclavitud se convierte en un atributo del color de la piel, la no remuneración del trabajo doméstico en un atributo de la forma del sexo, o más exactamente, cada una de las múltiples obligaciones que imponen estas relaciones de poder específicas, que son la esclavitud y el matrimonio, serían un rasgo natural. La multitud de estos rasgos naturales se fundirían para trazar la naturaleza específica del grupo social que sufre la relación de dominación. En este preciso punto se inventa la idea de grupo natural, de raza, de sexo, que invierte el razonamiento. Forma actual de la idea de naturaleza dentro de las relaciones sociales estructurales. Podemos decir que las nociones de raza y de sexo son formaciones imaginarias, respaldadas jurídicamente y materialmente eficaces. 3 puntos que vamos a ver sucesivamente. Los grupos naturales, formaciones imaginarias. Ciertamente, no es casualidad que las demostraciones clásicas de la irrelevancia de la noción de raza, diría más bien de la noción de grupo natural, se hayan hecho sobre categorías naturales poco distinguibles, y en las que las virtudes de la marca son bastante ambiguas e incluso totalmente evanescentes. Anteriormente, Sartre, en sus reflexiones sobre la cuestión judía, 1946, y hoy Rousseau, en De la biología a la cultura, 1976, toman el mismo objeto para sostener de una manera inmediatamente convincente el hecho de que las razas no existen. Aunque sus perspectivas son diferentes, ambos apelaron a un grupo de los judíos, quienes independientemente del tiempo y del lugar, son físicamente indistinguibles del grupo dominante. Mostrar que la creencia en las características naturales de la sociabilidad es ilusoria, que esta creencia ha sido construida por la historia convincente, es ciertamente mucho más fácil en el caso en que no es posible una distracción falaz en términos de evidencia y visibilidad física. La ausencia de criterios visuales que puedan sustentar un contraataque de los partidarios de la
inscripción natural de los personajes sociales, ayuda considerablemente en una demostración de por sí sumamente difícil. Pero en el fondo, ¿es una política tan buena? No creo que una argumentación razonable sea capaz de hacer añicos las ideas preconcebidas y las creencias banales, ideas que, con una hermosa e inatacable unanimidad, van en dirección a una sólida e ingenua creencia en las razas y otros grupos naturales, mediante la apelación a la suspensión del juicio y a la espera de un examen de los hechos. Me parece aquí que sería más coherente, por el contrario, tomar el problema por lo más evidente a los ojos de los partidarios de la naturalidad, y no por lo que a primera vista parece sustentar la demostración del carácter ideológico de la naturalidad, lo más débilmente visible. Es una trampa en este ámbito. Porque no estamos en un esquema clásico de discusión, donde los términos del debate son comunes y las definiciones, aproximaciones compartidas. Estamos ciertamente en medio de un conflicto. La idea de la naturaleza endodeterminada de los grupos, que es precisamente una de las formas que toma el antagonismo entre los mismos grupos sociales afectados. Tratemos primero de despensar, como dicen algunos, y tomemos más bien otro camino que demanda cuestionar en su lugar de máxima visibilidad las propias nociones evidentes. No, la raza no es una evidencia, ya que su aparición histórica puede identificarse tanto en el sentido común como en las ciencias, y si las características físicas han llamado la atención en otro lugar o en el pasado, fue con indistinción, por así decirlo, y en una actitud no clasificatoria que se nos ha vuelto difícil de entender. En definitiva, las características físicas eran notadas aproximadamente como hoy la calvicie, el color de los ojos o la talla de zapatos. Interesantes, ciertos, pero no discriminantes. Hoy en día lidiamos con evidencias violentas de las que no basta decir que no existen. Las vemos, sacamos a partir de ellas conclusiones. 1, clasificatorias y 2, de naturaleza. Etapas histórica y analíticamente distintas, como hemos visto con el paso de la marca convencional a la marca natural, pero actualmente confundidas, casi sincréticas. Además, estas conclusiones clasificatorias no son falsas, ya que las personas pertenecen efectivamente a un grupo social que se define por sus prácticas dentro de una o múltiples relaciones. No es por su pertenencia construida que se define, a pesar de la percepción que nos es impuesta por una aprehensión naturalista que sitúa la naturaleza semiótica de los actores sociales en el origen de las clasificaciones y de las prácticas. Hay entonces tanto verdad como mentira en esas clasificaciones. Verdad, un grupo. Mentira, la naturaleza somática del grupo. Y la mentira se alimenta de la verdad. Una apariencia, un color, un sexo, etc., proporciona muy buena información sobre el puesto de trabajo e incluso sobre las tareas del puesto, sobre el salario o no salario, e incluso si lo hay, sobre el nivel del salario. Por ejemplo, en 1977, en Francia, si uno se encuentra frente a una mujer, se está sin duda frente a alguien que realiza el trabajo doméstico gratis, y probablemente también alguien sin salario, o quizá con un salario que limpia físicamente a los más pequeños y a los ancianos, en la familia o en establecimientos públicos y privados. Y hay muchas posibilidades de que uno esté enfrente de alguno de esos trabajadores, o por debajo, que son las mujeres. No es una naturaleza, es una relación social estructural. En 1977, en Francia, si uno se encuentra frente a un hombre mediterráneo,
No uso en término nacional a propósito, porque la nacionalidad no tiene nada que ver cuando se determina en la región del mundo. Hay una buena posibilidad de encontrarse enfrente de alguno de estos trabajadores con un tipo de contrato específico o que corre el riesgo incluso de no tener ninguno. Y tal vez ni siquiera un permiso de residencia. Alguien que trabaja más horas que otros trabajadores en la construcción, la minería o la industria pesada. En definitiva, frente a una parte del muy constitucional y muy estructural colchón de mano de obra, que componen igualmente el 46% de las mujeres que tienen acceso al trabajo asalariado. En 1977, si uno se encuentra frente a una persona afroamericana, hombre o mujer, hay muchas probabilidades de encontrarse frente a alguien que trabaja en el sector terciario y especialmente en los servicios hospitales, transporte, comunicaciones. Más precisamente, alguien empleado en el sector público. En 1977, en Francia, si uno se encuentra frente a una mujer mediterránea, hay muchas probabilidades de encontrarse a alguien que también trabaja en los servicios, pero no en el sector público, sino en el sector privado, ya sea privado individualizado, un patrón particular, o colectivo, una empresa. Es decir, frente a una trabajadora de limpieza, conserje, empleada de cocina, etc. Alguien que obtiene un salario por debajo del mínimo, como mujer, por realizar trabajo de empleada doméstica, como mediterránea, y trabajo doméstico familiar gratuito, como mujer, etc. Aquí estamos entonces en presencia de estos grupos naturales evidentes, cuyas prácticas presuntamente naturales, como sus actores, son solo la actualización de una relación estructural muy social. Es importante saber cómo estos grupos terminan siendo reputados como naturales y naturales primero, en consecuencia lógica de esta naturaleza para unos que consideran que nacemos con un lugar y una tarea específicas, o injusticia abominable para otros que piensan que es cruel e injustificable confiar en estratos inferiores, o cuasi castas a los miembros de estos grupos que, pobrecitos, nada pueden hacer respecto a su pertenencia natural. Si la concepción de lo deseable varía, la percepción del hecho es la misma. Hay grupos naturales. Es indudable que la naturaleza que nos sirve hoy como un dios hogareño y portátil es la forma ideológica de un cierto tipo de relaciones sociales estructurales. Pero también lo es que estrato o casta, naturaleza, ¿no? Nos fijamos en el objeto para negarnos a ver la relación que lo ha constituido. La idea de especificidad interna, somatofisiológica de los grupos sociales en cuestión es una formación imaginaria, en el sentido de que la naturalidad ocurre en la cabeza asociada a una relación social estructural. Esta relación se identifica a través de los criterios que hemos señalado y que son en sí mismos bastante materiales e identificables, históricos, técnicos y económicos. Estos rasgos se acoplan con una afirmación naturalista, cuyas contradicciones, silencios lógicos y afirmaciones, tanto más segura cuanto que se basan en las implicaciones inexplicables, muestran la ambigüedad y la incertidumbre, y el carácter imaginario de un término del acoplamiento es precisamente invisible, gracias a la naturaleza. Queda una parte final del texto y la conclusión en el próximo audio.